Desde el centro de América, esto es En Directo con Elsa Mariana. Buenas noches, bienvenidos a casa, bienvenidos a las noticias en directo desde toda nuestra Centroamérica. Hay nuevas historias y nuevos momentos para compartir. Aquí comenzamos, estamos en directo. No hay escuela ni maestro que se libre. Los estudiantes amedrentan a sus maestros salvadoreños y no los premian con buenas notas. Y deben darles además un espacio para vender drogas y usar sus armas de fuego. Aman la comida, pero la ven como su peor enemigo. Son víctimas de sacudidas mentales que les hacen creerse pasados de peso cuando su apariencia es esquelética. Una alerta para quienes buscan bajar de peso a toda costa. Esta noche nos habla una víctima inocente de un mal que está metido en las entrañas de la sociedad. Y en el examen salí que yo salía enfermo. De los centroamericanos, Guatemala es el país más golpeado. En una guerra sin cuarteles, los gobiernos intentan invertir en vehículos y armamento para cerrar el paso a los criminales, que ya les llevan buena ventaja organizativa y tecnológica. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Honduras dice haber recibido amenazas de muerte del partido político que perdió las elecciones. Hoy las acusaciones en ambas vías suben de tono. Un mundo de neuróticos. Al parecer, todos tenemos una pizca de esta enfermedad. ¿Qué la causa? Y sobre todo, ¿cómo se cura? Les contaremos. Y estas son unas imágenes reveladoras. ¿Cómo conseguir esta sensual figura? Todos pueden tenerla, se los aseguramos. Vamos ahora directamente a las noticias, y es que con gas pimienta, bombas lacrimógenas y hasta patadas son recibidos cientos de guatemaltecos en Estados Unidos. Sobre todo cuando están muy cerca de concluir la travesía para llegar hacia ese país. Pese al sufrimiento, en 2012 llegaron al norte alrededor de 630,000 guatemaltecos para establecer sus hogares allí. Casi el 5% de la población guatemalteca está del otro lado y no piensa regresar a casa. Estas imágenes fueron tomadas por documentalistas que a finales de noviembre congregaron a más de 200 deportados para intentar eludir a las autoridades en lo que se considera el intento masivo más grande desde los años 90. Los enviaron a chocar contra la migra y lo grabaron todo. Las escuelas salvadoreñas están más peligrosas que nunca, y es que allí son los maestros los que les temen a sus alumnos. Los hijos de los pandilleros exigen que les regalen las notas y quieren tener permisos ilimitados para portar armas de fuego dentro de las escuelas y además vender drogas. De lo contrario, los maestros y directores podrían pagar con la vida. Resistirse a esas exigencias ha provocado que más de 1,200 maestros sean víctimas de extorsión y amenazas de muerte por sus propios alumnos y, claro, los violentos padres de familia, líderes de pandillas en muchos casos. Estos docentes han solicitado su traslado a otras escuelas, pero nada de eso sirve, ya que de los 5,100 establecimientos que existen, no hay uno solo que no sufra del flagelo de las extorsiones, afirman las autoridades salvadoreñas con gran preocupación. Hace algunas décadas la imagen robusta era un sinónimo de salud y también de mucha energía. Sin embargo, la sociedad con el tiempo fue apretando las tuercas hasta llegar a imágenes mucho más delgadas y a veces hasta esqueléticas. Pero ¿qué pasa? Convierte a la comida casi en el enemigo público a vencer. Los jóvenes son los que más se enfrentan a ese problema. Empiezan a comer desmedidamente y casi expulsan la comida en el acto. Otros empiezan a ignorarla de por vida. Las personas enfermas de bulimia o anorexia lo demuestran con hábitos como dietas exageradas. No se trata de no comer. Algunas comen en grandes cantidades, pero procuran hacer ejercicio por varias horas para evitar subir de peso. Pero lo más impactante son los vómitos inducidos y el abuso de laxantes. Sobre todo los efectos en ambas, sobre todo en la bulímica, como está el vómito y pasa el jugo gástrico a través de la dentadura, hay una pérdida de la dentición. Ya se manchan los dientes porque está pasando el jugo gástrico. Pero hay también pérdida de dentición porque hay una desnutrición crónica. Aparece anemia por déficit de complejo B1, B6, B12, déficit de ácido fólico, además de que no comen. A los afectados los invaden sentimientos de ira, cansancio extremo, ansiedad o aburrimiento que provocan la aparición de ingesta compulsiva. Esto se da con frecuencia en el mundo del modelaje. Hay distintos casos en Guatemala, o modelos que trabajan en Guatemala, no está tan marcado, pero sí tiene un par de casos donde era chicas que vienen del extranjero, que tienen como mucha competencia en sus países, vienen como con esa mentalidad
Y aquí en Guatemala pues se ve que es más relajado el trabajo en ese tema y entre todas pues ayudan. Si lo que miraba era más que todo la falta de brillo, la actitud que ellas tenían, tal vez la piel un poco como opaca, no sé, pero sí se nota mucho. Los adolescentes bulímicos y anoréxicos son emocionalmente inmaduros y dependientes del núcleo familiar. Presentan temor a la madurez sexual y miedo a asumir el rol de adulto. Tenía tanta presión de mí misma, de la sociedad, que me volví compulsiva. Entonces si comía en exceso y el cargo de conciencia era horrible. Y fue entonces que un día dije, bueno, si pruebo vomitar una vez, las primeras 3 son las peores, ya después se vuelve más fácil. Conocí a gente que lo hacía y estaba súper delgada y yo quería eso para mí, ¿verdad? Entonces empezó a los 16 años más o menos. Estas enfermedades no solo afectan la mente, llevan al cuerpo a un descenso del nivel de potasio, deshidratación, disminución de reflejos, arritmia cardíaca, gastritis y daño hepático que en ocasiones es irreparable, entre otros. Los jóvenes son especialmente quienes sufren de este problema y es que su cerebro llega a ser dominado de tal manera por algunos de los indicios de la calle que su cuerpo ya no es visto como los de los demás. A pesar de tener una delgadez extrema, se ven como personas obesas que deben ser castigadas. Impresionante, mucha atención en casa. Y bien, los multimillonarios planes de conservación animal en Costa Rica están siendo atropellados por automovilistas a gran velocidad. Gatos monteses, mapaches y zorros encuentran la muerte en las carreteras costarricenses al ser arrollados cuando algunos utilizan esas zonas como pistas de carrera. Los que logran sobrevivir ocupan tratamientos largos y costosos para el Estado, pero la mayoría de estos animales no sobrevive y fallece en el asfalto. Durante 2013, al menos 117 animales murieron de esta manera. 54 eran reptiles, 29 anfibios, 24 mamíferos y por lo menos 10 aves de especies interesantes. Las oficinas de protección animal en Costa Rica piden al Congreso y al gobierno, sobre todo, que tome medidas para reducir los límites de velocidad que se llevan entre las llantas valiosas especies sin respeto alguno. Y en una costumbre muy nicaragüense, un grupo de artistas llevará serenata, pero no a la chica que pretenden, sino a una imagen religiosa. Se trata de la Virgen del Trono de la Ciudad del Viejo en Chinandega, Nicaragua. Esta serenata se realizará el jueves, una tradición anual previo a la conocida Lavada de la Plata, que se refiere a los utensilios que adornan a la estatua de la Virgen María y que representan todo el tesoro de la Inmaculada Concepción de María de Chinandega. Con la congregación de los creyentes, Nicaragua se encamina a la celebración de fin de año muy a su estilo. Vamos con los anunciantes y enseguida más noticias de toda nuestra Centroamérica. Les espero en las redes sociales. Gracias por darle me gusta a nuestra fanpage. No nos cambien. Cuando regresemos. Es la víctima inocente de un mal heredado. Una batalla a ciegas para muchos que desconocen la enfermedad y menos que avanza en sus cuerpos. Patrullas futuristas, laboratorios de primera y armamento literalmente tomado de los narcos. Los criminales de la región tienen mucho que temer de las fuerzas policiales del futuro. Como si se tratara de una epidemia, la neurosis invade el cerebro humano. Un trabajo exigente o un hogar sin paz pueden llevar a una persona directito al psiquiatra. Lo quieren matar por otorgar un triunfo político. ¿Cómo quedar bien con Dios y con el diablo? Eso es lo que se pregunta el magistrado del TSE hondureño, David Matamoros. Les contaremos esta noche. Precios de miedo, solo en la increíble ABM. Radios y radiograbadoras desde 139 quetzales. ¿Qué encontrarás en el nuevo Directorio Telefónico 2014 de Publicar? La nueva guía universitaria, el menú de restaurantes más completo y una sección de cupones para ahorrar, porque más que un directorio, somos la forma fácil de buscar y encontrar en Guatemala. Ahora con realidad aumentada. Ya estamos distribuyendo.